expresar mi gratitud a ti, que me has dado todo. Una oración no bastaría, ni el tiempo de toda una vida. Es más que palabras, es más que una canción. Quiero vivir agradecido con todo lo que soy, que haya siempre la pasión de amarte con mi vida entera, porque es más que palabras, es más que una canción. Quiero expresar mi gratitud a ti, que me has dado todo. Una oración no bastaría, no, ni el tiempo de toda una vida. Es más que palabras, es más que una canción. Quiero vivir agradecido con todo lo que soy, que haya siempre la pasión de amarte con mi vida entera, porque es más que palabras, porque es más que palabras, porque es más que palabras, es más que una canción. Cerca de ti yo quiero estar, para escuchar tu voz y aprender de ti. Quiero ser un reflejo de tu amor. Quiero vivir solo en tu voluntad, Jesús. Eres mi buen pastor, tú conoces mi camino, Jesús.
yo me rindo a ti, mi buen pastor, mi Dios amado, amado, yo me rindo a ti, Jesús, el amante de mi vida eres tú. Bienvenidos, ¿cómo están? En primer lugar, para aquellos que tienen algún familiar enfermo, hay algunos que están internados inclusive, yo quiero enviarles ahora un mensaje de paz, de confianza en el Señor, dependiendo de Él, y decirles que nuestro corazón está con ustedes y con los que están en cama, pidiendo al Señor que se restablezcan rápidamente. Y le decimos, Padre Santo, ponemos a todos aquellos que están pasando un momento de enfermedad, los ponemos en tu presencia, sabiendo que tú pondrás tu mano para restablecerlos. Que a ti nada se te escapa y que bajo tu mano podemos estar totalmente confiados. En el nombre de Jesús. Amén. Dios nos está hablando y motivando en estos tiempos específicamente a la fe. Un momento en el que pareciera ser que la fe es lo de menos y que todo el mundo necesita estar confiado en sí mismo, en su fuerza, en su seguridad, en la sociedad, en lo que se vive, en lo que se logra. El ser humano se ha adelantado a Dios, ha caminado delante de Dios, dejándolo a Dios atrás y creyendo que puede caminar solo y que lo puede hacer a su manera y bien. Y esto me lleva a leer este pasaje de Mateo 14. En el versículo 22 dice, enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida de la multitud, subió al monte a orar aparte y cuando llegó la noche estaba allí solo. Y la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento les era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron, diciendo, es un fantasma. Pero enseguida Jesús les habló diciendo, tengan ánimo, soy yo, no teman. Entonces le respondió Pedro y le dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él le dijo, venid. Descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzando a hundirse dio voces diciendo, Señor, sálvame. Al momento Jesús extendió la mano y lo agarró y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron a la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo, verdaderamente eres el Hijo de Dios. La oscuridad de la vida, ¿no es cierto? Esa barca iba sola, sin Dios. Esa barca estaba transitando la vida cotidiana como cada uno de nosotros, que vamos transitando y viviendo, ¿no es cierto? Pero la vida es un misterio impredecible. Se levantó vientos, había olas que los sacudían de aquí para allá, obviamente en medio de la oscuridad. Tenían un rumbo, es verdad, tenían que cruzar a la otra orilla, pero no se veía nada y las olas golpeaban y ese rumbo a veces se vuelve incierto cuando se está en ese misterio que es la vida misma. Porque la vida, lejos de ser algo que siempre es igual, la vida es impredecible. Es como el camino, dice que el camino se hace al andar, ese poema, ¿no es cierto? Y cuando el camino se hace al andar y la vida se va haciendo a cada momento. Alguien puede decirte, tenés que vivir así, tenés que hacerlo así, esto es así, pero la realidad es que la vida cambia a cada momento. Mira cómo ha pasado en este tiempo, que de repente apareció un día un virus y cambió toda la humanidad. Y todo lo que pensaba que estaba ya
seguro se volvió oscuridad. Con un rumbo, sí, pero como andando a ciegas. Así vemos hoy cómo vive la gente. Quiere transitar la vida, quiere llegar a su vejez, pero como andando a ciegas, dando tumbos de aquí para allá. Y qué difícil es mantener el rumbo en estos días, ¿no es cierto? Donde todo cambia tanto. Cambian tanto las cosas, las costumbres, el hablar. Hoy ni siquiera se puede hablar como hablábamos. Hay palabras que ya no se pueden decir. Hay gente que se enoja si uno usa el masculino o el femenino. Pareciera ser que tendría que hablarse de otra forma. Qué confuso que es todo. Es como esas olas en medio de la oscuridad, para aquí, para allá. ¿Y a dónde nos lleva todo esto? A ningún lado. A ningún lado. Qué misterio que es en realidad la vida, ¿no es cierto? Y esas consecuencias de adelantarnos al Señor, esas consecuencias de dejar a Dios de lado y empezar a emprender nuestra vida como a nosotros se nos ocurre. La gente, el mundo, ha dejado a Dios de lado. Ha dicho, somos capaces nosotros de dirigir nuestra vida. Somos capaces nosotros de llevar este barco adelante, pero la vida te va mostrando en esos cambios, para aquí, para allá, para aquí, para allá, esas olas que sacuden, que llevan para adelante, el viento de frente, te va mostrando que no es tan fácil. En otros tiempos, cuando aparecía algo desconocido, cuando la gente se encontraba en una situación difícil, por lo menos enseguida buscaba a Dios, pero hoy el hombre se siente autosuficiente. Las personas creen que todo lo pueden lograr y piensan que pueden llevar adelante cualquier situación, y de repente la vida, esa oscuridad de la vida, ese vaivén de la vida les muestra que sin Dios no es fácil salir adelante. Esos obstáculos, el viento en contra, y tan creídos, tan suficientes, tan seguros de que podíamos. Nos sentíamos como los jóvenes, que podemos llevar todo por delante. Y empieza a venir la oscuridad y el viento de frente y las cosas que cambian, y ya nada es tan seguro. Y en esa vida, en esa incertidumbre de la vida, en esos momentos de oscuridad donde no necesariamente tiene que estar inseguro, pero qué difícil, cómo está todo tan complicado, ¿no es cierto? Se aparece el Señor, se aparece de una forma increíble. Se aparece venciendo aquello que era imposible. El Señor mismo aparece en ese momento flotando sobre el agua, caminando sobre el agua, ¿no es cierto? Lo imposible, la manifestación de lo increíble, lo nunca conocido. En cierto modo asusta. Y ¿sabes una cosa? El Señor viene flotando sobre la muerte. Viene caminando sobre la muerte misma. Él viene a tu vida resucitado y flotando sobre lo imposible, lo que nadie logró, lo que jamás pudo ningún ser humano alcanzar. Allí está el Señor caminando sobre ese agua. Pero Él no solo se conforma con hacerlo, sino que te involucra a vos en esto desconocido, en esto fantástico, en esto increíble. Caminar sobre la muerte. Qué cosa, ¿no? Es creer o reventar. Porque es así, el Señor se manifiesta y aparece en tu vida no como un amigo, como un conocido, como un consejero. Él no aparece en tu vida como un youtuber. Él aparece frente a vos, flotando sobre lo imposible. Y te dice, ¿querés también vos caminar sobre lo imposible? Y la voz del Señor es lo que concentra nuestra fe. Vos fíjate que Pedro le dice, Señor, si sos vos, manda que yo vaya. La voz de Dios, la voz del Señor Jesucristo, es la que concentra la fe en vos. Cuando Él te dice, vení, allí es donde debe estar tu fe.
Por eso, en el momento en que Pedro se da cuenta que no estaba preparado para esa fe, se tiró de cabeza, como muchos a veces se tiran de cabeza, creyendo, poniendo fe, haciendo fuerza, creyendo que van a lograr un objetivo y se tiran de cabeza, y a veces la pileta está vacía. Y Pedro se tira de cabeza en esa fe, sale del bote, empieza a caminar, pero él no estaba preparado en esa fe. ¿Qué significa? ¿Por qué le reclama el Señor a Pedro? ¿Por qué crees que te podría reclamar a vos el Señor que te falte la fe? ¿Porque no alcanzaste una meta? ¿Vos crees que el Señor le recrimina a Pedro porque Pedro empieza a hundirse en el agua? El Señor le recrimina a Pedro y le dice: ¿por qué desconfiaste de mí? ¿Por qué dudaste de mí? Si yo di la palabra sobre tu vida, yo te dije vení. Porque la fe no es algo que vamos a depositar en un objetivo, sino la fe la depositamos en la voz de Él. Por eso dice que la fe viene por el oír, y por el oír la voz de Dios, por el oír su palabra. Es decir, la concentración de fe puesta en aquel que camina sobre el agua para poder caminar sobre el agua. No es cuestión de creer que podemos lograrlo. No es cuestión de que si ponemos la suficiente fe lo alcanzaremos. Es cuestión de oír su voz y creerle. Y creerle de tal manera que caminaremos por ese agua. Recién entonces se dan cuenta y le adoran. Cuando suben al bote, los demás dicen: ah, verdaderamente sos el Hijo de Dios. Porque sucede algo. Solo puede adorar al Señor Jesucristo aquel que ha caminado sobre el agua de la muerte. Si no caminas sobre el agua de la muerte, no podés adorarlo, no podés reconocer esa grandeza de Él. Si no te tiraste del bote y empezaste a caminar sobre el agua, nunca vas a poder adorarlo verdaderamente, porque te vas a quedar como un trovador cantando historias de otro. Y muchas veces mirá que los cristianos mismos cantamos historias de otro. Cantamos que cruzamos la mar, que las aguas se abrieron, cantamos de las murallas de Jericó, cantamos de resurrección. ¿Por qué no cantás del agua que pisaste y que no te hundiste? Porque te falta salir del bote, te falta caminar sobre el agua de la muerte, de la resurrección, de la vida, para poder entonces adorar. Y quien ha caminado sobre ese agua dice: verdaderamente, Dios mío eres tú. Y allí entonces la fe se vuelve verdadera. La fe que Él no te va a dejar hundir. En la vida muchas veces te encontraste en situaciones que empezaste a hundirte y te defraudaron y confiaste en alguno. Y muchos han depositado en este tiempo su fe en que los nuevos gobernantes podrían llevarlo a un lado o al otro en esta etapa, en la etapa anterior, y creíste en que alguien te podía sacar y levantar de esa situación en la que estabas y te fallaron. Pero quiero hablarte de este Jesús, el que cuando estás hundiéndote, porque es verdad, dudaste, es verdad, es un fracaso tuyo, es verdad que te faltó fuerza, que no lo hiciste bien, que no elegiste bien, que no diste bien el paso, es todo culpa tuya, es cierto. Y otros dicen: embromate, es culpa tuya. Pero Él no, Él extiende su mano para transportarte a lo imposible, a flotar sobre la vida, a ser uno de aquellos que es capaz de oír su voz, caminar hacia Él, confiado en que es su voz, que es su palabra de fe la que sostiene toda situación, y que aún fracasando, aún te dará la mano y te levantará. Quiero hablarte entonces de este Jesús,
de este Señor, donde la fe no falla, donde la fe no fracasa y que Él siempre va a estar ahí. Quisiera que hagamos una oración juntos. Y si te parece bien, podemos decirle: Señor, quiero oír tu voz. Quiero que me lleves a lo increíble. Tener mi fe preparada para lo desconocido y ser capaz de caminar sobre esas aguas. En tu nombre, Señor Jesucristo. Amén. Amados, que la paz del Señor, que la comunión con el Señor Jesucristo y con los hermanos, que su misericordia, que su paz, que esa gracia abundante llene tu vida y que puedas ahora caminar sobre esas aguas. Que el Señor te bendiga.